Continuamos nuestra lectura de Amós, nuestro texto de Amós. La sección sobre la que vamos a basar esta reflexión de esta tarde es muy amplia. Vamos a tomar como modelo de esto solo los primeros versículos y les voy a contar cómo sigue lo siguiente. Amós capítulo 1, versículos 3 al 5. Amós capítulo 1, versículos 3 al 5. Así dice el Señor: los delitos de Damasco han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Yo enviaré fuego contra el palacio de Hazael, que consumirá las fortalezas de Ben-Hadad. Romperé el cerrojo de la puerta de Damasco, destruiré al que reina en el valle de Abén, y al que empuña el cetro en Bet-Edén, y el pueblo de Siria será desterrado a Quir, dice el Señor. Lo que sigue hasta la finalización del capítulo 2, es una serie de oráculos que tiene la misma fórmula. Los delitos de Damasco, más adelante en el verso 6, los delitos de Gaza, los delitos de Tiro, verso 9, los delitos de Edom han llegado a su colmo, verso 13, los delitos de Amón han llegado a su colmo, los delitos de Moab, capítulo 2, han llegado a su colmo, los delitos de Judá han llegado a su colmo, y finalmente en el 2:6, los delitos de Israel han llegado a su colmo. La sensación que uno tiene cuando empieza a leer este segmento es que esto va como acercándose poco a poco al centro de la profecía de Amós. Habíamos dicho que Amós es un profeta que vive en el sur del territorio de Israel, en lo que es Judá, que Dios lo llama a profetizar en el norte del territorio, así llamado Israel, el norte del territorio, y comienza entonces una serie de oráculos que uno tiene la imagen de que Israel está contento diciendo: dale, Señor, destruye a los de Damasco, que son malos, se lo merecen, dale con Tiro, muy bien, Señor. Y no se dan cuenta que los oráculos se van acercando y hacia poquito más adelante le va a tocar a ellos el oráculo del profeta, donde también Dios les diga: el colmo o los pecados de Israel han llegado a su colmo. La próxima semana vamos a predicar sobre el momento en que el oráculo llega a Israel. Hoy nos vamos a focalizar en los anteriores. Cada uno de estos oráculos tiene la misma fórmula. Primero esta idea, ¿no? Los delitos de Damasco, Tiro, Gaza, etcétera, han llegado a su colmo. Y luego dice: ¿por qué? ¿Cuál es el pecado que enoja tanto a Dios como para que diga: llegó al punto en que ya no se puede soportar el comportamiento de tal o cual pueblo? Vamos a destacar eso nosotros. Tratar de reconocer cuáles son los pecados que están en estos diferentes pueblos, antes de llegar a Israel, que enojan tanto a Dios. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque queremos conocer qué se deduce del carácter de Dios en estos oráculos. ¿Qué aprendemos de cómo es Dios y de cómo Dios ve también nuestros tiempos, nuestra sociedad, a partir de estos oráculos antiguos? Es claro que si algo enojó a Dios, voy a usar esta expresión, en el siglo VIII antes de Cristo, que es cuando aparece Amós, también lo enoja en nuestros tiempos, en nuestros días. Respecto de Damasco,
Damasco es la capital aramea en Siria, que se encuentra justo al norte del territorio de Israel. Habían sido enemigos permanentes de Israel, así es que uno puede imaginar que cuando Israel escucha a Amós diciendo Dios va a mandar un juicio contra Damasco, los israelitas habrán dicho, dale Señor, se lo merecen estos tipos. Nosotros haríamos a lo mejor lo mismo con algunos vecinos. No digan nada, no confiesen nada, no es momento de confesar. ¿Por qué? La razón del castigo, digamos el pecado de Damasco aparece en el versículo 3. Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Fíjese la expresión poética. Trillaron a Galaad con trillos de hierro. En el libro de los Reyes, que presenta como el correlato narrativo de estas profecías. Uno puede ir leyendo con un ojo la profecía y con otro ojo la historia en el libro de Reyes. Se muestra que frecuentemente Siria asediaba los territorios de Israel. Se cuenta el caso en una ocasión en que el pueblo fue sitiado por muchos días, a tal punto que el hambre empezó a consumir a los habitantes del territorio de Israel. Hay una historia en Segundo de Reyes donde una mujer se acerca al rey y le dice al rey, hágame justicia, haga justicia con nosotros. Fíjese que ayer nos comimos al hijo de esta mujer, a mi hijo, con el compromiso de que hoy nos comeríamos al hijo de ella. Pero ayer nos comimos al mío y ahora ella escondió a su hijo, haga justicia. La antropofagia fue una práctica dentro del territorio de Israel en alguna época triste y lamentable de su existencia. Trillar con trillos de hierro y no con madera como se usaba en la época es una forma de decir los ejércitos invasores fueron mucho más allá de lo que era una guerra convencional en la época. No solo asesinaron a quienes debieron asesinar, sino masacraron. Otros relatos en Reyes muestran cómo de todo el ejército de Israel quedaban 50 jinetes, 10 carros, 10.000 soldados, porque el rey de Siria los había aniquilado. Entonces, el pecado de Damasco, expresado de esta forma poética, por el cual Dios se enoja tanto y manda un castigo, no nos vamos a focalizar en los castigos hoy día, sino en el pecado, es haber destruido, casi borrado del mapa a su enemigo. En el versículo 6 se nos habla de Gaza, el oráculo contra Gaza, una de las 5 ciudades filisteas, tan hermosas ciudades filisteas de la orilla del Mediterráneo, tan atractivas para un pueblo de Israel bastante menos sofisticado, tan hermosas las ciudades filisteas. Gaza, una de las 5 ciudades, es analizada en términos de su pecado en el versículo 6. Porque desterraron a poblaciones enteras para venderlas a Edom. Gaza ha convertido al ser humano en objeto de negocios, en una mercancía. Se venden a los enemigos, los capturados, la gente inocente. Uno puede decir daño colateral de una guerra, pero Dios pone sus ojos en este pecado y el oráculo contra Gaza se sustenta en esto. Desterraron a poblaciones enteras para venderlas a Edom. En el versículo 9 se nos habla de Tiro, la principal ciudad de los mercaderes fenicios. Fueron aliados de Israel por mucho tiempo, fueron aliados de David y también de Salomón.
En el verso 9 aparece descrito su pecado. Vendieron a Edom poblaciones enteras de cautivos, olvidando su alianza entre hermanos. De nuevo, la idea de convertir a sus hermanos en mercancías humanas. En el versículo 11 se presenta el oráculo a Edom, otro territorio vecino. Los de Edom son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Aparentemente siempre hubo hostilidad, no solo en los hermanos, sino en los pueblos que surgieron de ellos. El versículo 11 expresa su pecado. Sin mostrar compasión, persiguieron a espada a su hermano, porque dieron rienda suelta a su ira y no dejaron de alimentar su enojo. El profeta conoce la historia y sabe que el comportamiento actual tiene un trasfondo. Dieron rienda suelta a una ira contenida, no dejaron por décadas de alimentar su enojo, y cuando hubo o estuvo la oportunidad, persiguieron a espada a sus hermanos, sin mostrar compasión. En el versículo 13 se inicia el oráculo en contra de Amón, actualmente Jordania. En el versículo 13 aparece su pecado. A fin de extender sus fronteras a las mujeres encintas de la región de Galaad, les abrieron el vientre. La idea de los genocidios, el asesinato y la masacre de pueblos enteros, incluso de los descendientes o de la simiente, para no dar ocasión de que estas etnias y estos pueblos continúen existiendo, con el fin de extender las fronteras. En el capítulo 2, versículo 1, aparece el oráculo en contra de Moab. En el mismo versículo 1 se describe su pecado. Quemaron los huesos del rey de Edom hasta reducirlos a ceniza. Un elemento muy común en la antigüedad era suponer que la forma en que los cadáveres se sepultaban aseguraba de alguna manera el descanso de aquellos que van siendo sepultados. Eran prácticas culturalmente aceptadas que tenían que ver también con la dignidad de los pueblos. Se acusa a Moab entonces de no respetar ni las creencias, ni las culturas, ni la dignidad de los pueblos vecinos. Y en el capítulo 2, versículos 4, se inicia el oráculo a Judá. Judá es el sector sur del territorio de Israel, donde está Jerusalén. Ahí está el templo, ahí están los sacerdotes, ahí está toda la estructura intelectual de Israel. El profeta Amós venía de la zona de Judá y había ido a profetizar al norte, así llamado Israel. Y entonces como que se va acercando, ¿no? Nosotros no vamos a alcanzar a llegar hoy día a Israel. Judá comete un pecado distinto al resto, que aparece mencionado en el capítulo 4. Dejándose descarriar por sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus antepasados, rechazaron la ley del Señor y no obedecieron a sus preceptos. Se acusa a los de Judá de ser más fieles a las prácticas de sus antepasados que a la búsqueda actual de la voluntad de Dios. No todo tiempo pasado fue mejor. Israel, o Judá en este caso, lo sabe muy bien. Uno pudiera catalogar estos pecados y agruparlos y presentarlos desde otra óptica, como preguntándose qué se revela de Dios. Porque cuando leemos la palabra de Dios, lo que buscamos es precisamente conocer, voy a decirlo así, el corazón de Dios. Conocer
la voluntad de Dios para nuestros tiempos. Cuando hacemos esta agrupación, lo primero que descubrimos es esto. Primero, conocemos que Dios se preocupa por la manera en que convivimos a nivel de pueblos. Fíjense que a los de Damasco se les acusa de trillar a Galaad con trillos de hierro. Se acabó con ellos, con su economía, se les destruyó. Un pueblo se comió, voy a decir de esta manera, se comió al otro, lo arrasó, lo pulverizó. A los de Edom se les acusa de no mostrar misericordia, sino de dar rienda suelta a su ira, toda la rabia contenida, volcada en el pueblo con el cual estaban en guerra. Y a los de Moab se les acusa de no respetar siquiera la dignidad del otro pueblo, sino quemar hasta los huesos del rey, humillándolos por medio de la instalación de su cultura respecto de la otra. Dios preocupado de cómo los pueblos se relacionan. No necesitamos ser hoy día grandes videntes para enterarnos de cómo siguen pueblos comiéndose a otros pueblos. Naciones pisoteando a otras, naciones humillando a otras, a nivel de naciones, a nivel de pueblos, incluso a nivel de etnias. Lo segundo que sabemos es que Dios se preocupa de la manera en que se convive a nivel de personas, no solo a nivel de pueblos, sino también Él se preocupa de cómo conviven las personas. A los de Gaza se les acusa de desterrar poblaciones enteras para venderlas. El ser humano creado a imagen de Dios, convirtiendo al otro ser humano creado también a imagen de Dios en mercancía, y se le vende. Es curioso, porque cuando uno lee el libro de Reyes, donde está, como digo, el correlato narrativo de esto, como que todas estas acciones de un pueblo sobre otro son fruto del pecado del perdedor. El que gana viene en nombre de Dios. Entonces, cuando uno lee Reyes, a uno le queda la impresión de que estos que fueron vendidos se lo merecían. Pero miren qué interesante. Dios, cuando habla por medio del profeta, no pasa por alto. No pasa por alto este comportamiento indebido de quienes están en la guerra. No lo deja pasar. A Dios sí le llama la atención. Uno puede decir, bueno, pero es parte de las culturas. Es propio de las guerras, en todas las guerras hay daños colaterales. Nosotros pudiéramos normalizar todo lo que se nos antoje, pero Dios no. De acá aprendemos que Dios sí está preocupado de cómo se relacionan los individuos. A Tiro se le acusa de vender poblaciones enteras a Edom, y a los de Amón se les acusa de genocidio, matando a mujeres embarazadas, probablemente intentando exterminar toda una etnia. Lo tercero que aprendemos es que Dios espera que cada generación busque su voluntad de forma renovada y no anclados en siempre lo hemos hecho así. Esa frase, mire, siempre lo hemos hecho así, es la base del pecado que comete Judá. A Judá se le recrimina que fueron fieles a la tradición de sus antepasados, pero se olvidaron de los preceptos de Dios. Unas consideraciones prácticas para ir concluyendo. Cuando pensamos en los pecados de nuestros tiempos, cuando caminamos por la calle, por acá por el parque, por el centro o por donde fuere que caminemos, leemos los diarios o miramos la televisión, a uno le queda la impresión de que muchas veces nosotros los cristianos, los evangélicos, pero también los católicos y de otras tradiciones cristianas, que tenemos la palabra de Dios, la Biblia como palabra de Dios, hacemos todos los esfuerzos posibles para no preocuparnos
por las cosas que ocupan a Dios y preocuparnos por las cosas que nos preocupan a nosotros. El evangélico ve pecados que cuando uno mira a los profetas no aparecen. Y en cambio, las cosas por las cuales Dios se rasga las vestiduras, nosotros no las vemos. Si un país legaliza la marihuana, se nos cae el pelo a todos. Pero si un país instala un modelo económico que hace desaparecer familias completas, ni siquiera nos damos cuenta de que eso es pecado. Si se firma un proyecto de matrimonio igualitario, rasgamos las vestiduras todos juntos. Si se firma un proyecto que somete a la miseria y a la pobreza al ser humano, al que pertenece a una etnia distinta a la nuestra, al que es de un país vecino, entonces no nos importa. Lo que me pasa cuando leo la Biblia es que siento que Dios y nosotros estamos parados en veredas distintas. Los anteojos que usamos son otros. Él ve pecados que no vemos y nosotros nos entusiasmamos denunciando pecados que no sé hasta qué punto importan tanto a Dios. Deben importar, pero uno no sabe hasta qué punto. Hoy también, hermanos y hermanas, pueblos enteros son condenados a la miseria. Hoy también hay pueblos enteros que desaparecen en el marco de modelos culturales, económicos, militares, etcétera, que nosotros más encima simbólicamente hemos bautizado como cristianos. Hoy también las personas se relacionan entre sí en nuestros países en términos tales que los bienes materiales valen más que la gente. Las personas que hacen que los sistemas funcionen están muy preocupados del funcionamiento de tales sistemas sin importar que en el camino del funcionamiento de tal sistema se nos muera un extranjero en la micro y eso no importa, lo importante es que el sistema funcione. Las cosas valen más que las personas, que son los mismos pecados que Dios anunciaba a través de los profetas. Hoy también, al ser más fieles a lo que se ha hecho siempre, en lugar de buscar la voluntad de Dios renovada, repetimos los mismos pecados que los profetas denunciaron en el pasado. Queridos, siguen habiendo genocidios en el mundo. Siguen habiendo genocidios no reconocidos. Sigue habiendo gente muriendo. Siguen estando los pisoteados. Siguen existiendo los humillados, los tratados como seres indignos, los de segunda y tercera clase. Todos pecados que forman parte del historial delictual, voy a decir así, de estos pueblos acusados por los profetas. Pero son cuestiones que a nosotros se nos pasan fuera del radar. Otros anteojos. Hoy somos llamados a oír la profecía de la Biblia. La profecía de la Biblia mira los textos que confesamos como palabra de Dios con pasión, con dedicación. La profecía bíblica busca apasionadamente descubrir la voluntad del Señor en lo escrito, pero con la misma pasión mira los diarios, la televisión, la sociedad. Porque la palabra no está en el vacío, está anclada en las culturas y tiene un efecto práctico en todos los tiempos. Nuestros tiempos vuelven a necesitar profetas. Esta vez no solo profetas hombres,
Profetas, hombres y mujeres seguramente, vuelven a necesitar profetas. Siguen siendo necesarios, pero no de esos profetas que entran en trance, ponen los ojos en blanco y ven visiones, de esas visiones que todos sabemos que van a acontecer. No necesitamos un profeta que venga a decir, en Chile va a temblar uno de estos días. Eso ya todos lo sabemos, ¿no? Profetas bíblicos, de esos que leen los diarios, ven la televisión, que saben que en África están desapareciendo pueblos, que en Asia están desapareciendo pueblos, que siguen masacrándose los pueblos, que en nuestra América Latina se está muriendo la gente, que en Chile se está muriendo la gente, que estamos viviendo tiempos de mucha injusticia, que el ser humano está siendo tratado indignamente. Las cosas que preocupan a Dios, no las que preocupan a las religiones evangélicas o católicas, las que preocupan al Dios de la Biblia, están pasando todos los días en nuestras narices. Esos profetas que leen sus tiempos con los anteojos de Dios deben ser levantados en nuestros días. Pablo le decía a los corintios, yo quisiera que todos ustedes hablen en lenguas, pero más que profeticen. Pero no se refiere a esta profecía donde una persona se sale de sus casillas y no tiene idea de lo que está hablando. Es ese que comunica la palabra a su tiempo, en su lugar, en su momento, y es capaz de percibir que se sigue dando lo que incomoda a Dios en todos los tiempos. Nosotros, los evangélicos, hemos visto cosas raras en el mundo evangélico. No ahora, las hemos visto siempre. No es verdad que todo tiempo pasado fue mejor. Eso no es cierto. Nunca ha sido así. Nunca ha sido así, nunca será. Imagínense que en el siglo VIII le dicen a los judíos que su pecado es ser más fieles a sus padres que a su tiempo presente. Siglo VIII antes de Cristo, así que para nosotros es lo mismo. Y hemos sido superficiales. Hemos tenido una doble moral. Algunos evangélicos tuvimos la oportunidad de crecer en entornos evangélicos donde si te pillan fumando, no sé cuántos años de disciplina te dan. La chica embarazada, la perseguimos todos. Pero si violas los derechos humanos ni siquiera te amonestan. Si desaparece gente ni siquiera te amonestan. Si eres un maltratador en tu trabajo ni siquiera te dicen nada. Hemos creado una forma de no ver lo que Dios ve y de hacer parecer que estamos preocupados de la voluntad de Dios cuando en realidad hemos creado una moralina evangélica que tranquiliza nuestras conciencias, pero que no logra percibir lo que incomoda el corazón de Dios. Hay cosas en la vida, en sus trabajos, en las escuelas, en nuestras universidades, en nuestros sistemas de salud, en nuestros sistemas educativos, que incomodan el corazón de Dios. Que no se tenga que levantar un profeta para decir, el pecado de Santiago llegó a su colmo. Volvamos a oír la voz de Dios por medio de estos viejos profetas que también, bajo la guía del Espíritu, siguen hablándonos a nosotros. Y que Dios levante entre nosotros hombres y mujeres profetas que leamos adecuadamente nuestros tiempos y llevemos un mensaje donde nos escandalicemos por lo que escandaliza a Dios y donde seamos misericordiosos en aquello en lo que Dios es misericordioso. Que Dios nos bendiga. Amén. Pónganse ustedes de pie, queridos. Vamos a orar al Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por permitirnos
abrir estos antiguos textos que todavía conservamos. Primero, gracias porque los conservamos. Tantos dieron su vida para mantener estos manuscritos escondidos y vivos, por copiarlos, por traducirlos. Y gracias porque hoy podemos abrirlos en la comodidad de nuestro templo incluso. Te damos gracias. Pero Señor, concédenos que miremos también a través de estos textos aquello que es tu palabra para nuestros días y que volvamos a comunicar a quienes hoy creen que están absolutamente desamparados en medio de la injusticia, en medio de la ausencia completa de cuidado y de misericordia, que tú, Señor, el Dios de la historia, sigues escandalizado con la injusticia, sigues escandalizado con la falta de misericordia, sigues rasgando vestiduras cada vez que el ser humano depreda a su prójimo. Señor, recibe la gloria y la honra, pero ten de nosotros misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.